So there came a sound from heaven. Este es el mensaje de la cruz y soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Bueno, Joseph, sí, ahí está Joseph. Miré hace un momento y no estaba allí, así que apareció. Un hombre tan grande aparece en este estudio. Así se mueve él. Y queremos agradecer tanto por la ayuda que nos brindaron con las Biblias. El número total son 40,574 y eso está muy cerca de la mayor cantidad que hemos recaudado. Creo que tuvimos un número mayor unos cuantos años atrás, pero muchas gracias. ¿Tenemos alguna salida próximamente? Sí, señor. La siguiente semana estaré unos días de descanso para ir a visitar a Florida. Visitaré a mis hijas. Y mientras esté ahí, voy a visitar a la iglesia Generations Church. ¿Una generación o dos? Varias generaciones. Esa es Bien. toda la idea. Stephen Hawley es el pastor y él es mi yerno. Vamos a estar ministrando el sábado en la mañana a las 8:30 y otra vez a las 10:30 y después a las 12:30. Sus servicios tienen la capacidad de 450 personas en su congregación, en el auditorio, pero han tenido que tener 3 servicios. Vamos a Wow. tener los 3 servicios y va a ser una repetición. Así que si ustedes están en el área de Largo, Florida, y quieren visitar Generations Church, escoge uno de esos tiempos, ya sea a las 8:30, 10:30 o 12:30, el 13 de marzo, y los presentaremos con el pastor Hawley y la iglesia Generations Church y le administraremos ahí. También del 23 al 27 estaré en New Boston, Texas, para ministrar para el pastor Matthew Neese en la iglesia Gospel Tabernacle el sábado a las 7, domingo a las 7, 10:30 de la mañana el domingo. Así que será en la iglesia Tabernacle del 24 al 27. Paris. Sí, el pastor, bueno, voy a estar con el pastor Kerry Doucette en Crossway Church en Louisiana. Estaré ahí en la iglesia a las 10:30 a.m. el domingo. Si tienen más información, contacten al pastor Doucette y lo pueden hacer al 337-783-6425. Joseph. Bueno, voy a estar en Dallas First Assemblies of God en el 11 de marzo a las 7 p.m. Un servicio nada más esa noche, ese fin de semana. Conoceré al pastor Daniel Enríquez por primera vez y estoy muy feliz de que me ha pedido que vaya a visitar. Voy a ministrar en alabanza y en adoración y sí, mi hija Jane va a estar cantando conmigo y espero con anticipación que toda la familia, es el cumpleaños de mi hijo, de hecho, así que vamos a poder estar con Pam, con mi suegra, así que ella va a estar ahí, allá es donde viven. Esperamos con anticipación llegar. Excelente. ¿Estás hablando de Jane De entonces? mi única Jane, sí. Ah. Sí. Yo soy Yo Jane, soy me Jane, dijo. me dijo. No se equivoque. Yo no sabía quién era. Y ella tenía creo que 3 años en aquel momento, algo así. Y entendí en ese momento, oh, esta es Jane, Jane y Abby, ¿verdad? Creo que Caroline. O Caroline. Ella y Caroline son muy amigas. Y escuché a Caroline que me la mencionó varias veces, así que cuando dijo Caroline, entonces ya sabía yo quién ella era. Dave. Sí, señor, mi esposa y yo vamos a estar en Colorado Springs este fin de semana. Eric Harding es el pastor, Finish Work Worship Center, 6789 Bismarck Road. Viernes a las 7 p.m. tendremos una sesión de enseñanza a las 10 a.m., sábado en la mañana a las 7 p.m. y el domingo en la tarde, perdón, el sábado en la tarde a las 6:30 y el domingo Bueno, a le las van a 10:30. tener bastante ocupado. Sí, así es, este fin de semana. Josh. Nada por anunciar en este momento. Bueno, el caballero que está a tu lado allí, ¿él se está comportando bien? Estoy ¿Qué tratando de pasa? hacer lo mejor que puedo. Con su ayuda tal vez va a ser mejor. Oh, bueno, bueno. Entonces, a ver qué sucede. Pensé que las esposas esta mañana habían funcionado, pero bueno. Y bueno, les puedes amarrar Bueno, son como esposas de los policías. las manos. ¿Cómo? ¿Cómo es Si tengo esto? que explicarlo, entonces ya no tiene
Si me Bueno, permiten rápidamente, quisiera recordarle a la gente al estar anunciando y invitándolos para que nos acompañen el sábado en la mañana y el sábado en la mañana y en la sí, tarde. así es, Queremos invitarlos. gracias. Y también la campaña ya se aproxima. Así es, lo está. Y bueno, yo debería de saber los días, Sí, pero del 13 al 17. repítelo, por Del 13 favor. al 17 de abril. De abril al 17, del 13 al 17. Estén en planes de estar con nosotros, no se arrepentirán. Tendremos un placer en tenerles con nosotros. Hay otra fecha próximamente también, ¿verdad? No sé cuál era. El 15 de marzo. Cumpleaños de alguien, ¿verdad? Sí, Cumpleaños, sí, sí. los Sí, ojos de marzo, correcto, dice. sí. Bueno, Allí es cuando los británicos mataron al César. sí, así es. Sí, el Y qué señor. bueno que mi nombre no es César. Sí. O Brute. Exacto. Damas y caballeros, tienen que disculparnos. Yo no soy responsable por todo esto que está pasando aquí. Pero es su cumpleaños, ¿verdad? Entonces. Bueno, realmente no es una ocasión para bromas, pero es posible que lo sea. Sí, tal Es vez. posible que lo sea. Y bueno, por aquí no me respetan, damas y caballeros. Sí, lo siento, es que hay mucha experiencia en esa área. Sí, ya lo veo, ya lo veo. Sí, no, no, bromeamos, pero sí lo respetamos. Como masticar una goma Sí, mojada. algo así. Ya que lo mencionó, Sí, ya me imagino. que no tenemos que leer algo por acá. Creo que vive un bigatón. Bueno, Dave ha estado fuera ya unas 2 semanas. Yo pensaba que estaba en Colorado, diciéndole a la gente que orase por nosotros. Alguien me dijo, Dave no está en Colorado. ¿Y dónde está Dave? Pregunté. Bueno, es un placer saber que alguien está pensando en nosotros, aun si es una situación Sí, difícil. sí, gracias. Bienvenido, dicen. Es un placer estar aquí. Estamos estudiando la doctrina de la iglesia. El cristianismo evangélico en los Estados Unidos hoy trágicamente está por debajo del estándar del Nuevo Testamento. La mundanidad es una parte aceptada de nuestra vida. Nuestro trabajo religioso y social en lugar de espiritual hemos perdido el arte de la adoración. No estamos produciendo santos. Nuestros modelos son empresarios de éxito, atletas celebrados y personalidades de teatros. Llevamos a cabo nuestras actividades religiosas según los métodos de los modernos de la propaganda. Nuestras casas son teatros. Nuestra literatura es superficial y nuestros himnos hablan de sacrilegio y casi nadie parece que le importe. Necesitamos un mejor clase de cristianismo pronto o en otro medio siglo tal vez no tengamos verdadero cristianismo en lo absoluto. No basta con un mayor número de semicristianos, no es suficiente. Necesitamos una reforma. Damas y caballeros, eso está sucediendo en la iglesia moderna. Lo presenta claramente, lo vemos claramente y es una de las razones por las cuales tenemos estos tiempos de oración. Señor, ayúdanos. Y yo estoy seguro que necesitamos arreglar eso también, ¿no? Nos presentamos al Señor y necesitamos la gracia de Dios, necesitamos la instrucción del Espíritu Santo en gran manera. Hay gente que me pregunta por qué estamos orando. Estamos orando por la salvación, pero abarca muchas cosas. De la A a la Z, podemos decir. Yo no quiero que nuestra iglesia, centro familiar de adoración, que caiga en esa letanía de lo que estamos hablando acá. La única esperanza para el mundo es la iglesia. La iglesia, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, lo repetimos una y otra vez. Yo le doy gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo ahora, pero yo quiero ver más. Yo quiero ver un mover de Dios que trate con nuestros corazones
y que haga cirugía espiritual en nuestros corazones para que nos demos cuenta dónde estamos. Y estoy hablando de Jimmy Swaggart, estoy hablando del Centro Familiar de Adoración. Yo no quiero que nuestra iglesia caiga en la categoría que acabo de mencionar, de ninguna manera, no. La nación hoy en día está en el desastre que está, en la condición en la que está hoy en día, por, porque la iglesia está en la condición en la que está. Esa es nuestra situación. La iglesia, tal vez no le guste escuchar esto, pero es la verdad. La iglesia hoy día está en peor condición de la que jamás ha estado. Y 25, 30 años atrás el Señor habló a mi corazón y me dijo, mi iglesia está enferma, toda la cabeza está enferma y eso se refiere al liderazgo. Toda la cabeza está enferma. Isaías 1 creo que lo dice así. Y toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas y no hay medicamento que pueda resolver esa situación. Y eso me dijo el Señor sobre la iglesia. Y me dijo, voy a enviar un mover de Dios al centro familiar de adoración, al mundo, y tocará esto a todo el mundo. En ese momento, 30 años atrás, yo realmente remotamente no sabía de lo que el Señor me estaba hablando en lo que refiere a la iglesia y en lo que refería a un mover de Dios que llegaría a todo el mundo. ¿Cómo era esto posible? Bueno, está empezando, ya está empezando. Y este mover de Dios está comenzando. Y yo tiemblo cuando pienso en eso. Señor, queremos tu espíritu, tu mover. Y, y esa es parte de la razón por la cual este tiempo de oración en todo el mundo está llevándose a cabo. Dios que nos ayude, nos dirija, nos toque, se mueva en nosotros, nos ayude a vernos a nosotros mismos, a ver la obra de Dios como debemos. Porque Él dijo, si mi pueblo se humillar, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillase y orase y buscases mi rostro, y se arrepintiere, yo escucharé desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y nuestra tierra necesita sanidad desesperadamente. Usted no simplemente sale allá afuera, trona los dedos y ahora de repente Dios se mueve. No es así de simple. Sé que los tiempos de oración, el Señor me dijo que empezase este tiempo de oración y que lo llevase así a todo el mundo, no solamente para los Estados Unidos, pero para todo el mundo. Jesús murió por los musulmanes, así también como todos nosotros. Él murió por los de Buda, los católicos. Él murió por todos. Y es nuestra responsabilidad, conforme somos tocados por Dios, llenos del Espíritu Santo. Esperamos que así sea, para que el Espíritu Santo se pueda mover y toque nuestras vidas y corazones. Es la razón por la cual el Señor me dijo que empezase estos tiempos de oración y eso es lo que estamos haciendo actualmente. Cuando yo recién leí este párrafo y me fui de aquí cierto tiempo y mire, Sí, yo sí. pensé qué descripción de la iglesia el día de hoy. Después me puse a pensar en Ujú. la fecha de la copia de Así autor es. y eso fue en el 2000, Ujú. bueno, fue hace 13 años cuando lo escribió. Bueno, realmente no lo escribí yo, fue otra persona que lo escribió. Fue una parte, yo tuve una parte del libro, no recuerdo qué parte tuve yo, ni siquiera puedo dar el nombre de quien lo escribió, porque no sé quién era. La parte del libro que hubiese tenido su nombre, no sé cuál era, pero de todas maneras, eso no es importante. Pero él lo dijo Así es, correctamente. correcto. Y bueno, vamos a anexar la visión, a menos de que alguien quiera decir otra Bueno, cosa. sí, mire, algo en lo que estaba pensando es que la iglesia de la Odisea está condenada. Él dijo, yo prefiero que vosotros fueses fríos o calientes, pero porque sois tibios os vomitaré de mi boca. Y muchas veces tenemos la idea de que tal vez él estaba diciendo de que tal vez quisiera que fuese salvo o no salvo,
Pero si uno conoce el contexto de esa área, había un ducto de agua que traía agua de fuera de la ciudad de la Odisea. Y al pasar el agua por ese, bueno, de esa otra ciudad a la ciudad de la Odisea, los efectos de la atmósfera del agua, creo que era un manantial de aguas calientes. Y cuando el agua llegaba hasta la ciudad, de hecho, enfriaba el agua y no estaba fría cuando llegaba el agua a la ciudad, sino tibia. Entonces, cuando la ciudad de la Odisea escuchó esta declaración que venía de Jesucristo, ellos entendían lo que significaba. Ellos habían sido removidos de su fuente, tanto así que ahora eran considerados por Dios como tibios, y no se trataba de que Jesucristo estaba diciendo de que que prefería que ellos fuesen fríos o no salvos, o que estuvieran ardiendo para Dios. Él estaba diciendo, yo quisiera que estuvieran más cerca de su fuente. Porque Ujú. miren, el cristianismo moderno, el día de hoy, ha estado tan removido de su fuente que la atmósfera del mundo ha comenzado a afectarlo. Y lo que quiero decir es de que nos convertimos en una iglesia mundana porque hemos sido removidos de nuestra fuente, que es Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario. Mientras más uno se aleja de la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, más el mundo va a tener un impacto en nosotros. Y bueno, eso es porque uno no está extrayendo de la fuente del poder que uno necesita buscar en modas y en artimañas, tradiciones del hombre para tratar de crear lo que uno debe estar viendo, pero no lo está viendo. Así que ellos tratan de atraer a la gente, de mantener a la gente a través de modas y artimañas, y la razón es porque han sido removidos de su fuente de vida que es Jesucristo. Ya lo has dicho, pero vamos a reiterarlo. El estar tibio es lo Jesús de lo que él está hablando, ¿no? Y esto quería decir que, Sí, significaba que se habían alejado de la fuente. No que, una vez más, no tiene nada que ver con que la persona fuese salva o no. El estar tibio bueno, tiene que ver con que uno se ha alejado de la fuente y el efecto del mundo sobre uno, tanto hasta el punto de que Jesucristo está listo para vomitaros de vuestra bien, boca. él quiso decir que cuando dijo los vomitaré de mi boca. Quiso decir que perderían la salvación. Bien, eso era lo que estaba yo pensando y sentía que significaba Es lo que yo creo que significa. si se quedaba en esa condición, ¿no? Sí, La situación pues terminaría en destrucción, sí, ¿no? señor, sí. El mismo mensaje lo prediqué el fin de semana. Es el mismo mensaje que se presenta en Mateo 25, donde Cristo le advirtió a la iglesia a través de una parábola con respecto a su pueblo, que no permitir que lo que le sucedió a Israel le sucediera a la iglesia, pero que no se equivocaran, que lo que sucedió en su primera venida, habían personas que debieron haber estado en el pacto que no estaban listos para su primera venida. De la misma manera, cuando Él vuelva, van a ver aquellos en la iglesia que no están listos, debieron haber estado listos, pero no están listos para su venida. Estás en lo cierto y vamos a ver eso un momento. Realmente yo mencioné esto anteriormente la semana pasada a mediados de ese estudio bíblico, el estudio de Apocalipsis, pero nos desviamos a Ezequiel durante ah, tres o cuatro, durante, bueno, dos o tres programas. Personalmente creo que el Señor, antes del arrebatamiento de la iglesia, va a instigar un mover de Dios en todo el mundo. Y esto resultará en muchas almas que serán salvas, vidas transformadas. Yo no puedo ver, y tal vez sea así, esto no está tratando de poner una fecha en lo absoluto, no. Pero no puedo yo ver al Señor que viene buscando una iglesia que está en la condición en la que está ahora mismo. Realmente el Señor puede hacer lo que Él quiere hacer, ¿verdad? Pero personalmente creo que antes del arrebatamiento va a haber un mover de Dios y esto va a traer a creyentes que tienen hambre por un mover en sus corazones y sus vidas y tocará a todo el mundo en lo que refiere al cristianismo. No sería como los discípulos que estaban algunos listos y algunos otros no.
Pero como usted está Así diciendo, es. pensaría o cambiaría eso el pensamiento, el hecho de que, bueno, sí, tal vez eso suceda. Si el arrebatamiento de la iglesia sucede ahora mismo, son tan pocos los que están en esa categoría de estar listos para avanzar, que es un poco alarmante. Bueno, tal vez si no quise desviarme de este punto, pero el único requisito para el arrebatamiento es ser salvo. Nacer de nuevo. Así es. Entonces, los creyentes nacidos de nuevo en todo el mundo van a poder irse. Te interrumpo un segundo. Sí, es correcto. Si has nacido de nuevo, vas a avanzar, ¿no? Todos los niveles de espiritualidad Sí, y falta de estar allí. Pero hay millones en las iglesias que son religiosos, pero no son de salvos. acuerdo. No han nacido de nuevo y algunos de ellos lo han hecho, pero se han apartado. Lo que este hombre estaba diciendo, se han apartado. Así es. Mire, si pudiera tomar un momento, solo un segundo para explicar esto, porque se hace confuso. La gente piensa que estamos diciendo que no somos justificados por la sangre, sino justificados por lo que hacemos. No, yo creo que Jesucristo lo dijo de esta manera en Lucas 21:38. Creo, él dijo, mirad, velad y mirad de que siempre sean hallados dignos de escapar todas estas cosas que vienen a la tierra. Ahora, él está hablando de lo que está por venir en la gran tribulación y en su segunda, antes de su segunda venida. ¿Por qué le diría a la iglesia que velara y que orara para que pudieran ser encontrados dignos de escapar? Lo único que nos justifica, nos hace dignos es la sangre de Cristo. Nosotros somos dignos de escapar la próxima tribulación y estamos hablando de eso porque el número de los semicristianos eh, está incrementando. Y es la respuesta, necesitas una reforma. Pero el peligro de velar y orar es la idea de que si uno no guarda o mantiene lo que nos trajo a la fe, seremos removidos de la fe. Esa es la advertencia de todos los apóstoles del Nuevo Testamento, de cuidarse de esta actitud de semicristiano, de este mensaje que está entrando e infiltrando a la iglesia, sea el gnosticismo o sea algún tipo de forma híbrida del cristianismo atacando a la iglesia del Nuevo Testamento. Desafortunadamente, muchos sí se apartaron de la fe. Muchos sí, y ahora otra vez, y cuando lo hacemos, nos encontramos haciendo lo que Jesucristo dijo que no hiciéramos. Nos encontramos ignorando el mensaje de Cristo que era velar y orar de que fuésemos encontrados dignos. Y aparte de eso, Él dio esa parábola de las 5 vírgenes sensatas Esas e vírgenes. insensatas. Y sí, rápidamente, tomando el contexto de lo que él dijo cuando lo dijo, lo que él quiso decir es que los que tenían sus lámparas pero no tenían más recurso de aceite, entonces cuando el clamor llegó a la medianoche, no estaban listas, tuvieron que ir a comprar y buscar de otros. La mayoría de las parábolas que Cristo dio al final de su ministerio, en alguna forma, eran una verdadera imagen de lo que Cristo había hecho con él, de lo que Israel había hecho con él, perdón. Él era la fuente del aceite. Ellos pensaban que era el ser judíos o ser hijos de Abraham. Él era la fuente del suministro adicional de aceite, porque ellos no habían valorado su fuente, como usted lo acaba de decir de la Odisea, no tenían aceite adicional y sus lámparas se apagaron, porque uno no puede tener aceite, el Espíritu Santo, que es de lo que es un tipo, cuando uno no sabe cuál es la fuente del Espíritu Santo, y es Cristo. Y como Pérez dijo, si nosotros nos removemos o nos alejamos de la fuente, si es cierto que la iglesia está predicando otro evangelio, con otro espíritu añadido, entonces los que están bajo el auspicio de ese otro evangelio no estarán listos cuando Él venga. Cuando yo era niño, si la puerta decía Asambleas de Dios o Iglesia de Dios o Iglesia Cuadrangular o Pentecostal, realmente podríamos decir y entender lo que se enseñaba y también que la mayoría de las personas en esas iglesias, la mayoría no eran grandes, eran pequeñas, habían nacido de nuevo, llenos del Espíritu Santo y habían nacido de nuevo. Hoy no es el caso. Usted no sabe lo que está sucediendo, no sabe de lo que se está hablando,
tal vez esté a 180 grados de distancia de lo que se está enseñando en otras iglesias, asambleas de Dios. En Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3, vemos que hay esta esperanza que está puesta ante nosotros. Y creo que esto es algo grande. El hermano Larson presentó esto hace un par de programas, pero cuando Joseph predicó el mensaje sobre la venida del Señor, él dijo que ha pasado un tiempo de que ha escuchado, desde que ha escuchado un mensaje sobre la venida del Señor, y eso era bastante común. Realmente sí es un factor motivador para el Hijo de Dios en Primera de Juan, capítulo 3, que esa esperanza que Cristo va a regresar y que cuando le veamos vamos a ser como Él es, pero eso nos motiva a la purificación. Dice que los que tenemos esta esperanza nos purificamos a sí mismos, así como Él es puro. No significa que tomamos la responsabilidad de la purificación de nuestra, de nuestra vida, nuestra alma y espíritu. Nosotros somos los que podemos libertarnos de la corrupción que está dentro, pero sí significa que nos entregamos al proceso de purificación, lo cual significa que ponemos nuestra fe en Jesucristo y lo que Él hizo en el Calvario y somos purificados. Hermano Swagger, si la gente no entiende el proceso de la purificación, es ahí donde comenzamos a ver esa separación. Es ahí donde comenzamos a ver que la gente comienza a removerse o alejarse de su fuente, de no estar listos, de no tener el aceite, porque la gente no entiende el proceso de la purificación y aún puede hacerlos comenzar a hacerles perder la esperanza. Mm, Porque miren, cuando uno trata de vivir libre del pecado, uno trata de vivir libre de la corrupción del mundo y todos los métodos que la iglesia está enseñando para poder llevar a cabo eso y no está funcionando, entonces uno comienza a perder la esperanza que ha sido puesta sobre uno. Y cuando uno comienza a perder la esperanza, uno comienza a hacer preguntas, ¿será que yo creo esto o no? ¿Esto es real o no? ¿Vale la pena o no? Y yo creo que es donde vamos a ver a la gente ser vomitada de su boca porque han perdido la esperanza que Jesucristo es real y el Salvador. Bueno, vamos a hablar de la purificación un momento. Primero que nada, la purificación es el remover esa mezcla, eso que no es puro. El mensaje de la cruz ha desechado el error de la psicología, de la vida con propósito, de G12, de la revolución Sí. de gracia. Todos esos movimientos son una mezcla de doctrina equivocada con doctrina errada. Y siempre decimos, hay algo bueno allí porque dicen cosas buenas. Todo está lleno de maldad y está mal. Y cuando usted mezcla vamos a decir, un pastel y pone ingredientes allí de una manera equivocada, pone lo que es bueno allí, lo convierte en algo malo, lo convierte en veneno. Y el pueblo en este momento tiene que salir de en medio de ellos y estar separados. Podemos estudiar la historia de la iglesia hasta que, bueno, hasta el último momento. Tenemos una mayor revelación hoy. Yo no quiero mirar atrás, yo quiero mirar lo que está sucediendo ahora y seguimos avanzando. Juan Calvino era un hereje, en mi punto de vista, tal vez dijo cosas buenas, pero tenía conocimiento limitado de lo que conocemos hoy. Yo no tengo que estudiar a Juan Calvino para saber lo que la iglesia está haciendo o lo que Dios está haciendo, perdón. Tenemos que dejar de mirar atrás y mirar la cruz en su plenitud y entonces podemos tener la pureza que Dios quiere que tengamos a través de la fe en esa obra terminada. En segundo lugar, como Paris dijo en el libro de Apocalipsis, ¿dónde está el Señor si está afuera tocando? Él no dice si una iglesia me deje entrar, dice si alguno me deje entrar. El mover que Dios está a punto de hacer no sucederá en la iglesia moderna. No ha sucedido así antes y no lo va a hacer ahora. Así es, Vendrá sí. el corazón de individuos que tienen hambre y sed de justicia, que quieren la purificación. No seamos ignorantes, hay una caída que está sucediendo y ha sucedido en los últimos 30 años. Lo que esto está diciendo aquí es una gran verdad. La iglesia ya no entiende su fuente en lo absoluto. El mensaje de la cruz es el mensaje fundamental de rescate, es el mensaje que Dios nos ha entregado para predicar e enseñar, para traer a la iglesia de vuelta a la pureza de Dios y su plenitud. Si nosotros no predicamos eso o ellos no reciben eso, ellos se van a encontrar removidos porque Él dijo que los vomitaría de su boca, Pero así como le dijo a Israel que su pacto era la tierra.
y si no eran obedientes, ellos iban a ser vomitados de la tierra y fueron. Así que Él nos está pidiendo hoy que recibamos la plenitud de este nuevo pacto, ese valor que tenemos y que nos apartemos de esos malos caminos. Y lamentablemente muchos están abandonando la psicología. Yo creo que eso está aumentando y también la vida con propósito. El arrepentimiento no es solamente, bueno, yo cometí un pecado. Arrepentimiento es decir, yo ignoro la fuente, la cruz, el fundamento de mi arrepentimiento vuelve a lo que es la verdad y de allí en adelante una vez más avanzar. ¿Me permiten decir esto? Vemos que cuando la invitación salió, cuando Jesucristo contó la historia de la parábola bajo la invitación, ¿no?, de la boda, cuando se rechazó, él dijo, salid a las carreteras, a los caminos. Sabemos que hay varias aplicaciones de esto con respecto a Israel, los judíos y el mundo gentil. Pero realmente cuando nos fijamos en esto, hay tantos que son parte de la iglesia el día de hoy, como usted dijo, hermano Swagger, piensan que son salvos, pero no lo son. A eso me refiero. Pero podemos ver esto, que siempre ha habido con respecto al Señor un remanente. El Señor siempre tiene un remanente y hay un remanente de creyentes y yo le doy gracias a Dios que muchos de ellos están sintonizados y que no Eso es verdad. han salido, no han tomado la actitud, no han, no, o más bien ellos se han alejado de esos caminos y ellos saben sin lugar a Que son duda que salvos. Jesucristo y el crucificado es todo para salvación, vida, eternidad y entienden tanto con respecto a la palabra de Dios. Estoy hablando de no necesariamente de los predicadores, pero gracias a Dios por ellos. Pero ese remanente creo yo que es quien va a ser utilizado en estos últimos días con respecto a la cosecha, porque la invitación saldrá y si la iglesia lo rechaza, así como Israel rechazó a Cristo, eso no significa que la invitación va a cesar, sino que va a salir a la gran cosecha de almas que van a estar ahí. Y la gran acusación contra Israel, y Jeremías lo deletreó tan claramente, el Señor a través de él dijo, habéis dicho, habéis cometido dos males. Has cavado para ti mismo cisternas que no Que retienen no agua tienen agua. y me habéis dejado a mí la fuente de agua viva. Si el Señor hoy en este momento derramara al punto de que yo creo que próximamente lo va a hacer, o mejor dicho, si nos fijamos apenas unos cuantos años atrás y el Señor se comenzara a mover como Él se está moviendo hoy, yo no sé si la mayoría, ni siquiera nosotros hubiéramos estado listos para recibir lo que Dios está haciendo. Pero esas cisternas rotas, el Señor ha hecho mucha reparación. De hecho, Él se ha deshecho de ellas y nos ha dado nuevas cisternas. Y esta agua de vida, esta agua viva que el Señor ahora está derramando, vamos a ver y experimentarla, pero esto es algo que a lo que sigo regresando. Lo que el Señor ha hecho, lo que Él ahora está haciendo y lo que Él va a hacer, no hay nadie que reciba el crédito por ello aparte de Él. Así es. Va a ser tan abundantemente claro, sin duda Exactamente. alguna, que Así es es. Dios Todopoderoso en su mover soberano, que está haciendo lo que Él de hecho está haciendo. Pero nosotros no merecemos ningún Y crédito. Él no va a compartir su gloria, pero el mundo lo va a ver. Yo creo que va a ser el caso. Y no va a haber duda alguna de que será Dios el Todopoderoso el que lo está haciendo. Así que este tiempo de preparación que comenzó a mediados de los noventas, en el 96 o 97, cuando el Señor comenzó a abrir la revelación de la cruz, Así es. ese ha sido un tiempo de preparación. Y sea yo o estos otros caballeros, Una ha sido una reedificación reforma, del un altar. regreso a la fuente, viendo y dependiendo ni siquiera de lo que sucedió al principio del siglo XX, sino lo que sucedió hace 2000 años. Y hermano Swagger, le doy gracias a Dios que Él ha preparado a tantos de Mm, nosotros y que no dependemos de nosotros mismos, aleluya. sino de Él. Tenemos mucha más preparación que hacer, pero Correcto, sí, lo gracias a está Dios por haciendo. lo que se ha hecho, ¿no? Amén. Dave, yo voy a leer esto. Es algo personal acá. Si recuerdo la fecha correctamente, fue el 1 de julio de 1985. Como solía hacer todas las mañanas, conducía hasta un lugar apartado que estaba cerca de una vía de tren no muy lejos de nuestra casa. Me estacionaba allí, estudiaba la palabra por un periodo de tiempo y luego caminaba por el sendero y pasaba tiempo en oración. Esta mañana no fue la excepción, pero algo tremendo sucedió. Había estudiado la palabra por un tiempo y ahora
salí del auto y comencé a caminar por el camino, el sendero, buscando al Señor. Como dije, en esa área no habían casas, así que me daba privacidad ese lugar. Y siempre disfruté mucho este tiempo con el Señor cada mañana. No había estado orando mucho tiempo, tal vez unos minutos, cuando de repente todo cambió a mi alrededor. Hasta donde alcanzaban ver mis ojos en toda dirección, estaba lleno de algodón, y puedo decir listos para la cosecha. Los tallos estaban muy cargados, en otras palabras, una buena cosecha. A la distancia yo podía ver dos recogedores mecánicos que estaban intentando recoger la cosecha. Eran lamentablemente muy pocos para la gigantesca tarea que tenían por delante. Y luego vi a mi izquierda y vi una terrible tormenta que venía sobre esa cosecha de algodón. Nunca había visto nubes tan negras mientras los relámpagos se veían en los cielos. Era obvio que si la cosecha no se recogía pronto, esta tormenta la destruiría totalmente. De hecho, esa tormenta venía del este. Fue en ese momento que el Señor habló a mi corazón con respecto a lo que yo estaba viendo. Me dijo que los campos de algodón eran tipos de la cosecha. De hecho, me dijo, él dijo en su ministerio terrenal, no dices vosotros, aún faltan 4 meses para la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y luego me dijo algo personal sobre este ministerio que no siento que es el momento de repetir. El Señor se dirigió a la tormenta y dijo, retendré la tormenta por un periodo de tiempo hasta que se pueda recoger la cosecha. Luego me dijo, pon la transmisión en todo país del mundo que abra las puertas. Y luego dijo, no me falles. Volvió a decirme algo personal de nuestro ministerio que no siento en libertad de relatar. Como dije, esto fue en el 1985 y esta visión nunca ha abandonado mi mente. Los eventos que siguieron casi me matan. Muchas veces me pregunté cómo se podía llevar a cabo el mandamiento de mi Señor sobre la transmisión y la cosecha, pero ahora la programación se está llevando a casi 100 naciones del mundo. No sé exactamente cuánto tiempo retrasará el Señor la tormenta. No sé exactamente qué hará con este ministerio. Solo sé que el Señor me habló en el 1985 y con lo mejor de mis fuerzas y habilidad debo esforzarme para llevar a cabo lo que Él me dijo, lo que hice tantos años atrás. Mientras tanto, me ha abierto el mensaje de la cruz. En realidad, este que fue originalmente entregado al apóstol Pablo. Ahora el mensaje está completo. Ahora está completo el evangelio que estamos tratando de llevar al mundo. Esa es la responsabilidad de la iglesia, en realidad, la responsabilidad de todo creyente. Y permítanme decir lo siguiente, en lo que refiere a lo que estamos diciendo acá. Hace unos 3 años atrás, el Señor presentó esa visión a mí otra vez. Yo estaba en mi casa, llegando de la oficina, iba a orar en ese momento, y me llevó paso a paso, otra vez, el mismo sueño. Y lo que yo no quería contar, lo voy a contar ahora. El Señor me dijo que había delegado localidades en el mundo a otros ministerios. Y dijo, he delegado todo el mundo a este ministerio. Piensen lo que le estoy diciendo. Y no me falles, me dijo, porque no hay nadie más para llevarlo a cabo. Y si usted ve, hoy en día, eso hoy en día es una realidad. Y en oración, aquella tarde, mientras Él me llevó otra vez a través de esa visión, la volví a ver.
Y me dijo en aquel momento, otra vez, cuando terminó esa parte de la visión, me dijo, así como te mandé en el 1985 a llevar este evangelio al mundo para esa cosecha de almas, así como te mandé, esa comisión todavía está vigente. Llévalo a cabo. Y eso me sorprendió. Yo pensé, Señor, yo realmente nunca lo había pensado tanto. Bueno, lo pienso constantemente, pero yo nunca había dicho nada al respecto. Y esta visión, esta comisión todavía está vigente. Llévalo a cabo. Y por la gracia de Dios vamos a hacerlo. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Yo quiero que vayamos a la segunda visión. Creo que fue una visión, tal vez no lo fue, eh, pero para mí fue una visión. Y fue el sueño del faraón que fue interpretado por José tantos años atrás. Y como 7 vacas hermosas salían del río y 7 espigas gruesas también se vieron en eso, que representaban 7 años de gran cosecha. Pero hubieron 7 otras vacas que no eran vacas, que no eran saludables, sino que estaban enfermas. Estas otras vacas estaban flacas y las espigas de la misma manera se llamaban menudas o estaban menudas. Y tomando la primera parte de ese sueño que llevó a Egipto a terribles 7 años de juicio, de hambre, pero tomó eso para, para traer a Jacob a José. Y eso tipifica a Israel. Tomará la gran tribulación, es para muchas cosas, pero lo principal de todo es para traer a Israel a Jesucristo. Ese es el propósito de la gran tribulación, traer a Israel a Jesucristo, que lo hará, culminando en la batalla de Armagedón. Y llevará a Jacob, a José, Israel, a Jesús. Pero yo creo que antes de eso, y es el caso, y esto presenta 7 años de gran tribulación que la Biblia nos dice que sucederá sobre este planeta. Y será realmente el peor tiempo que la nación ha visto y el peor tiempo que Israel ha visto, y ella ha visto tiempos horribles, pero peores vienen en su futuro, pero tomará eso para derretir a ese corazón tan duro y causar que esa alma clame al Señor, lo cual lo harán. Y hay toda evidencia que cada judío en la faz de la tierra aceptará a Cristo en ese momento. Y qué palabras, ¿verdad? Qué milagro. Yo creo que esto representa la gran tribulación, pero yo creo que va a haber una cosecha de almas y esas 7 vacas gordas y esas gruesas espigas representan la venida de la gran cosecha, una cosecha de almas como el mundo jamás ha visto antes. Y la Biblia dice que José dejó de contar que Egipto era conocida por mantener registro de todas sus actividades y en lo que llevaba, ¿no? Y realmente, eh, y hemos visto esto durante miles de años en estas pirámides, en las tumbas que han demostrado. Joseph, realmente la Biblia
No dice exactamente, pero yo creo que tuvo que construir graneros en todo Egipto para construir esto, ¿no? Para poder tener tanto grano como iban a necesitar dentro de esa cosecha que tuvieron de 7 años. Y yo creo que va a haber una cosecha de almas de la misma manera, que será mayor que cualquier cosa que el mundo jamás ha visto o que la iglesia jamás ha visto. Yo creo eso y creo que el Señor me dijo en esa visión que fue entregada un domingo en la mañana antes del amanecer a las 4 o 5 de la tarde tal vez. Y el Espíritu de Dios se movió en mi corazón y el Señor dijo, este ministerio va a tener una gran parte en esa cosecha. Y yo creo eso, yo creo eso. Estos tiempos de oración tienen que ver mucho con ello, para que el Señor traiga esta cosecha, estas almas que sean salvas. Yo creo que el Señor me ha dicho que el Espíritu Santo está viajando en todo el mundo, preparando los corazones de hombres y mujeres para que acepten a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no puedo imaginar, yo no puedo imaginar que el Señor vuelva buscando una iglesia en la condición en la que está actualmente. Y él puede hacer cualquier cosa. No, yo sé que la Biblia dice en los últimos días tiempos difíciles vendrán, etcétera, etcétera. Eso es verdad. Pero yo no puedo imaginar la iglesia en la condición que está, estando lista para el arrebatamiento. Tal vez el Señor lo mantenga de esa manera, así que Él puede solamente, vamos a decir, llevar a aquellos que estén listos. Pero como discutimos momentos atrás, la mayoría de las personas en las iglesias hoy en día no son salvas. Ahora hay iglesias que están mejores que otras, claro, y la situación es mucho mejor y gracias a Dios por eso. Pero la mayoría, en su mayoría no son salvos. Y recuerdo que años atrás, cuando Billy Graham vino aquí a predicar en una ocasión a la ciudad, su costumbre, él iba a las iglesias, bueno, él no iba, pero sí tenía personas que iban a esas iglesias y eran señaladas esas personas para dirigir a las personas a Cristo cuando respondían al llamado al altar. Ahora, eso es muy bueno si las personas que está buscando son salvos, ¿no? Si está buscando personas que trabajan con personas que van a venir a Cristo y no son salvos propiamente. Y uno de los caballeros me dijo a mí, él era uno que era un buen hombre, de hecho, que estaba delegado a trabajar con estas personas para traerlos a Cristo. Me dijo, nosotros trabajamos varias semanas con personas que alegadamente iban a ayudarnos a venir a Cristo y después de cierto tiempo era obvio que ni siquiera eran salvos propiamente. Y él dijo, y este hombre no era dado a decir palabras incoherentes. Yo sabía que era correcto lo que decía. Ellos no son salvos, tratan de decirle a la gente que son salvos y ni siquiera son salvos, no conocen al Señor, ellos necesitan ser salvos. Y esa es la condición de la mayoría de las iglesias. Y yo voy a decir varias cosas aquí que pueden molestar a algunos, pero voy a decirlo de todas maneras. Yo creo que la mayoría de las personas en las iglesias bautistas no son salvas, no son salvos, metodistas no son salvos, presbiterianos no son salvos, episcopales no son salvos, católicos no son salvos. Hay algunos pocos que sí en esas denominaciones, pero la mayoría no. Hay algunas iglesias en esos rangos, especialmente los bautistas, donde hay muchos salvos, pero son muy, muy pocos. ¿Estoy yo exagerando, caballeros? ¿Es muy fuerte? Es un punto de vista muy limitado de lo que sucede en Estados Unidos en cuanto a la religión y es difícil conocer el corazón de cada individuo, pero por lo que si nosotros medimos la salud de la iglesia por la salud de la nación espiritualmente hablando, Disculpa, te interrumpo. Y las asambleas de Dios, iglesia de Dios, cuadrangular, etcétera, etcétera, están empezando a caer en la misma categoría.
Si medimos la condición de la iglesia por la condición espiritual de nuestra nación, ¿por qué lo haría? Porque la iglesia se supone que debe estar impactando a la nación. Si nosotros no impactamos a la nación, Así entonces no es, estamos así siendo es, lo que debemos ser. así es. Y hay una razón. Un poco de eso puede ser la pérdida de salvación y otro, como lo que ya se dijo aquí, un alejamiento, una separación de la fuente. Así que el clamor de traernos de vuelta a la fe en la fuente, en quién Él es y lo que Él ha hecho, tiene que erigirse. Y van a haber muchos que lo van a escuchar y muchos que van a ver la necesidad. Van a haber muchos más que lo van a rechazar y van a continuar por su camino. Pero al mismo tiempo, aquellos que van a escuchar van a ser suficientes para poder traer la cosecha. Si volvemos a lo que Paris está diciendo en la iglesia de la Odisea, ricos y que no necesitan nada, es la descripción de esa iglesia, pero viven miserablemente pobres, ciegos y desnudos. Correcto. Entonces, juzgando la condición espiritual de nuestra nación, los últimos 30 años he visto cosas suceder que jamás pensé que iba a llegar a ver. Los últimos 10 años he visto cosas suceder que nunca pensé que iba a llegar a ver. Gente confundida por qué baño usar o qué género es la persona, confundidos sobre cuántos géneros existen en vez de hembra y varón. Hay más de 70, ¿verdad? Ah, más de 100. Bueno, esto nos dice mucho en relación a la salud de la iglesia. Cuando dices que es más de 100, ¿a Bueno, qué yo te digo que solamente refieres? hay dos géneros, hembra y varón, pero ahora dicen que en nuestra sociedad tan ¿Más de grande, 100 géneros? géneros y orientaciones, sí. Pero ¿dónde están? ¿Quiénes son? Bueno, no comencemos con esa plática. El punto es de que yo jamás me llegué a imaginar, ni siquiera en 1000 años o hace 10 años, que íbamos a tener esa conversación. Mm. Pero como la maldad está creciendo en nuestra nación, eso me muestra a mí que lo que es diseñado para obstaculizar no está obstaculizando. La iglesia se supone que debe ser una influencia en la sociedad hasta cierto punto. Y aunque hay algunas buenas iglesias y gente maravillosa que ama al Señor, si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Así que una vez más, juzgando por la condición espiritual de la nación en la que estas iglesias existen, bueno, tenemos que asumir que está cediendo muy poca influencia en nuestra nación. Es Eh, interesante, en el hebreo se utiliza esta palabra varias veces en standard y enzyme, y la palabra standard vemos que se pronuncia como news. Ambos tienen el mismo significado. Entonces, la idea es algo que va a suceder y permanecer y puede ser continuo. Y es un aspecto de un estándar. El otro aspecto que vemos en Isaías, cuando él habla de que Dios va a establecer ese estándar en contra de él en el capítulo 59, habla de ese estándar que pone a un lado y dice otra cosa. Quiere decir que trae eso que es correcto y bien, pero sí desecha eso que está mal, ¿no? Y vemos en varios lugares en la Biblia donde Dios usa esa terminología en lo que refiere a Israel sobre corregirlos por su mal comportamiento. Eso sucede en la iglesia. Hay aquellos que se apartan de la verdad, pero hay aquellos que quieren la verdad y esa palabra será una realidad para ellos. Por eso el mensaje de la iglesia, el mensaje de la cruz es un estándar para nosotros y ese es el elemento que nos unifica. Ya no se habla de unidad, no puede haber unidad fuera de la cruz. Jesucristo y lo que Él hizo. Si llegamos a ese lugar, entonces tenemos un fundamento y un estándar que echa fuera la maldad. Si no Amén, es el así es. fundamento, es un fundamento establecido en La tormenta viene. pecado. Sí, como usted dijo en su visión. Efesios nos habla de la unidad de la fe. La unidad de la fe. Voy a leer esto, es la doctrina que vamos a empezar mañana. Se llama la doctrina de la cruz. El material que queremos presentarles en lo que refiere a esta doctrina es la más importante que usted como creyente conocerá o tendrá presentada a su vida. Entiendo que eso es muy importante y sé que es una gran realidad,
No estoy hablando de nuestra habilidad o la falta de nuestra habilidad en lo que refiere a este tema, sino más bien el tema propiamente. A menos de que el creyente entienda esto que el apóstol Pablo entregó a nosotros, aun mientras el Señor se lo entregó a él, mientras la persona puede ser cristiana y puede hacer del el hogar no puede vivir una vida victoriosa. Bueno, voy a leerlo una vez más, es importante esto. A menos de que el creyente entienda esto que el apóstol Pablo nos entregó, conforme al Señor se lo entregó, mientras puede ser un cristiano y puede hacer del cielo su hogar, el hecho es que no puede vivir una vida victoriosa, considerando de que nuestro Señor pagó un gran precio por nuestra redención. Creo que debe de ser obvio que Él quiere que tengamos todo lo que es posible que tengamos en este momento. Lamentablemente, la mayoría de los cristianos están viviendo muy por debajo del privilegio espiritual que podrían tener. No digo esto desde una perspectiva académica, sino más bien de experiencia, una aún amarga experiencia. Si por la gracia de Dios podemos impartirles verdad que les permita vivir una vida victoriosa, su victoria será mi recompensa. Damas y caballeros, esta doctrina, la doctrina de la cruz, personalmente creo que en lo que tiene que ver con cómo vivir para Dios, es la doctrina más importante que usted pueda conocer. No se pierda la programación. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Les amamos. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.